Gracias a nuestro Padre Celestial por el privilegio de presentarles esta lección de escuela sabática. Es mi oración que este repaso sea una motivación para estudiar la palabra de Dios más profundamente, porque somos el pueblo de Dios, un pueblo que exalta las sagradas escrituras, porque en ella encontramos la verdad, y la verdad es Cristo. Oremos. Nuestro Padre, Padre de amor y misericordia, humildemente nos acercamos para suplicar nos bendigas con tu Santo Espíritu, y que al estudiar tu palabra seamos transformados por tu verdad. Bendice a cada oyente y danos la seguridad que Cristo Jesús, nuestro Salvador, está pronto a venir. Nuestro ruego es en nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. El título de la lección número 10 es Jesús abre el camino a través del velo. Debemos recordar que el pueblo de Israel tenía 7 fiestas. Estas fiestas se celebraban durante el transcurso del año. 3 de las 7 fiestas vamos a repasar en esta ocasión. Todos los ritos y fiestas eran sombra de algo superior, señalaban la obra de Cristo Jesús. Cada año, los varones de Israel subían a Jerusalén 3 veces para presentar a Dios una ofrenda. Estas fiestas eran la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. La Pascua, en esta celebración se sacrificaba un cordero y luego tenían una cena familiar que incluía panes sin levadura. Esta fiesta recordaba la salida milagrosa de Israel de Egipto. Durante 400 años ellos estuvieron esclavos en Egipto. Es una fiesta de redención por la sangre del cordero sacrificado. La fiesta de Pentecostés o fiesta de las semanas. Se celebraba la cosecha de la cebada. Se celebraba 50 días después de la Pascua. Los primeros frutos se ofrecían a Dios como ofrenda. El sacerdote mecía la gavilla, las primicias de la cosecha. Esta fiesta se asocia luego con la entrega de las tablas de la ley de Dios a Moisés. Es una celebración de la antigua alianza o pacto entre Dios e Israel. Y luego tenemos la fiesta de los tabernáculos. Se ofrecían sacrificios. Estos sacrificios no eran por el pecado, sino era una expresión de gratitud y adoración a Dios por su presencia y provisión. Los judíos construían cabañas temporales. En ellas dormían por 7 días. Es un recuerdo de su estancia de 40 años en el desierto. Era una fiesta de alegría y regocijo. 2 de estas fiestas tuvieron un propósito y un cumplimiento con el sacrificio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Leamos Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo Jesús, el varón, el primogénito, se presentó ante Dios el Padre después de resucitar. Peregrinó hasta Jerusalén, no la terrenal, la Jerusalén celestial, para presentar su sacrificio como una ofrenda a Dios Padre. Cumplió con el propósito de las 2 primeras fiestas. Veamos la primera. Jesús, como nuestro Cordero Pascual, murió a la misma hora y al mismo día en que se sacrificaba el Cordero Pascual. Jesús murió el 14 de Nisan, a la hora 9, 3 de la tarde más o menos, y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani,
Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el verso 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. De esa manera, el Señor Jesús cumple con los propósitos de los sacrificios de corderos en el tiempo de la Pascua. El Pentecostés. En esta fiesta se presentaban los primeros frutos. Se mecía la gavilla de los primeros frutos. Jesús se presentó ante el Padre como la primicia y con él también presentó la gavilla de los primeros frutos, aquellos que resucitaron con Jesús. 1 Corintios 15, 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo. Y Mateo 27, 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces encontramos el cumplimiento de las fiestas. El Cordero Pascual, Cristo Jesús, fue sacrificado. El Pentecostés, el Señor Jesús cuando resucita va al cielo y delante de su Padre presenta los primeros frutos, aquellos que resucitaron junto con él. La fiesta de los tabernáculos o cabañas aún no se ha cumplido, pero muy pronto puede ocurrir. La fiesta de las cabañas, según Isaías 66, 23, indica la celebración final del pueblo de Dios para terminar el año, por haber sido perdonados y haber triunfado finalmente de su caminata hacia Canaán. El pueblo ha triunfado llegando a Canaán y ahora celebra con Dios la gran cena del Cordero. Es la última fiesta del año, día de celebración y gran júbilo. El libro Patriarcas y Profetas de Elena G. de White dice lo siguiente: la fiesta de las cabañas no era solo una conmemoración, sino también un tipo o figura. No solamente señalaba algo pasado, la estada en el desierto, sino que además, como la fiesta de la mies, celebraba la recolección de los frutos de la tierra y apuntaba hacia algo futuro, el gran día de la siega final, cuando el Señor de la mies mandará a sus segadores a recoger la cizaña en manojos destinados al fuego y a juntar el trigo en su granero. En aquel tiempo, todos los impíos serán destruidos y las voces del universo entero se unirán para elevar alegres alabanzas a Dios. Dice el revelador: y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Apocalipsis 5:13. El día lunes, el título es La invitación de Dios, y queremos explicar el cuadro que encontramos en el lado izquierdo. Egipto, lugar de esclavitud de Israel. Este pueblo de Israel sale de la esclavitud después de haber sacrificado un cordero, el Cordero Pascual. Entonces ellos comienzan su peregrinaje hacia Canaán. Pero antes de llegar a Canaán, tienen un encuentro con Dios en el monte Sinaí. Dios les hace una invitación a este pueblo. Dios quería que este pueblo de Israel vea su gloria. Dios quería tener una relación muy especial con este pueblo de Israel. Les invita entonces a subir y ver
la gloria de Dios manifestada en este monte Sinaí, lugar donde Dios entrega las tablas de la ley de Dios en medio de una tremenda demostración de la naturaleza. Éxodo 19:18 dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El pueblo de Israel tuvo miedo y no se acercó al monte. No aceptó la invitación de Dios. Les faltó fe al ver tanta demostración, tan grande demostración en la naturaleza. Prefirieron quedarse junto al monte Sinaí, y en vez de ir a encontrarse con Dios mismo, ellos hacen su propio ídolo. Y a causa de eso, dice Éxodo 32:28, cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Murieron por causa de su idolatría. Esto es el antiguo pacto. Hebreos 8:4 dice: así que si estuvieres sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Todo eso, las fiestas, las ordenanzas, todo lo que el pueblo de Israel practicaba en el desierto, apuntaban hacia algo superior, un cumplimiento superior. En el nuevo pacto encontramos el cumplimiento de muchas de las fiestas y prácticas del pueblo de Israel. Por ejemplo, el Cordero Pascual. Cristo Jesús es nuestro Cordero Pascual. 1 Corintios 5:7 dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por lo tanto, aquel Cordero que sacrificó el pueblo de Israel antes de salir, representaba a Cristo Jesús, nuestro Cordero Pascual, que fue muerto en la cruz por nosotros. Y entonces, así como el pueblo de Israel empezó un peregrinaje para llegar a Canaán, nosotros, cuando aceptamos a Cristo Jesús, empezamos nuestro peregrinaje para llegar a Canaán celestial, o llegar a Sión, la Jerusalén celestial. Empezamos nuestro peregrinaje, pero en este peregrinaje tenemos la misma experiencia que el pueblo de Israel tuvo en el monte Sinaí. Después de la muerte del Señor Jesús, se iba a celebrar la fiesta del Pentecostés. Hechos 2, verso 3 dice que se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaban sobre cada uno de ellos. En el monte Sinaí, Dios mismo se presentó como fuego. Durante el Pentecostés, después de la muerte del Señor Jesús, el Señor Dios se presenta como lenguas de fuego repartidas a cada persona que se encontraba en el aposento alto. El Espíritu Santo es repartido a cada persona como a manera de lenguas de fuego. En el monte Sinaí murieron 3,000 personas por su incredulidad, por su idolatría. Pero en la experiencia del Pentecostés, después de la muerte del Señor Jesús, dice la Biblia en Hechos 2:41 que se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas que escucharon el mensaje, el Evangelio, y ellos fueron conmovidos y aceptaron a Cristo. Dice como 3,000 personas. ¿Qué diferencia con aquellas personas en el monte Sinaí que prefirieron construir y adorar un ídolo, con aquellas 3,000 personas que prefirieron
seguir y aceptar a Cristo Jesús. Luego, nosotros por lo tanto encontramos el nuevo pacto. El antiguo pacto, Israel y su viaje hacia Canaán. Pero nosotros ahora tenemos el nuevo pacto, y el nuevo pacto empieza desde el momento que aceptamos a Cristo Jesús y empezamos nuestro peregrinaje hacia Sión, Jerusalén celestial, la Canaán celestial. Jesús es nuestro Cordero Pascual, el Cordero sin mancha. Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Aquí encontramos entonces el nuevo pacto. El nuevo pacto consistía en un cambio de corazón. Un cambio de corazón, un nuevo corazón en el cual Dios iba a escribir su ley. En el primer pacto, Dios escribió su ley en tablas de piedra. Pero ahora en el nuevo pacto, Dios quiere escribir en nuestro corazón, en nuestra mente, ya la letra, ahora es el Espíritu, es la letra por el Espíritu. Dios quiere poner sus mandamientos en nuestra mente y nadie debería ser enseñado, porque todos aquellos que son nacidos de nuevo deberían tener los mandamientos de Dios escritos en la mente y vivir de acuerdo a ellas. Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y el verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este es el nuevo pacto. Ya no es letra escrita en piedra. Ahora el nuevo pacto es escrito en nuestra mente. El Espíritu Santo escribiendo en nuestra mente sus mandamientos. Y Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Por lo tanto, el antiguo pacto son los mandamientos escritos en tablas de piedra. Y son ritos y fiestas y todo apuntaba hacia un cumplimiento superior. El nuevo pacto es Cristo Jesús, su sacrificio y la obra del Espíritu Santo que va a cambiar nuestro corazón y va a escribir en nuestra mente sus leyes y sus mandamientos. Y entonces nosotros tenemos la segunda invitación que Dios nos hace. La segunda invitación la encontramos en Hebreos 12:22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos y millares de ángeles. Ese es el lugar donde hacia nosotros vamos. Por lo que el Señor Jesús nos hace la invitación. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi hermano, nuestro destino final en este peregrinaje es el monte de Sión, Jerusalén. Monte de Sión significa el lugar más excelso, el monte más excelso. El lugar más excelso es Jerusalén celestial, lugar donde nosotros llegaremos al fin por la gracia de Cristo Jesús. Ese es nuestro peregrinaje, ese es el nuevo pacto en el cual nosotros formamos parte de este nuevo pacto. Hebreos 12:18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía con fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad. Verso 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, tal que
los que lo oyen suplicaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia toca el monte, será apedreado o traspasado con dardo. Y tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la asamblea festiva de miriadas de ángeles. En estos versos de Hebreos 12 encontramos las dos experiencias: la experiencia del monte Sinaí y la experiencia nuestra del monte Sión. Mi hermano, aquellos integrantes del pueblo de Israel tuvieron una invitación primera de acercarse al monte de Sinaí, pero les faltó la fe. Rechazaron, y no solamente eso, sino que hicieron su ídolo y adoraron. Ahí murieron 3,000 personas. Hoy nosotros tenemos una segunda invitación para el pueblo: es acercarnos al monte de Sión, al monte de Sión, el monte más excelso, a Jerusalén celestial. El texto hace referencia a las dos invitaciones de Dios. Primero, Dios instruye a Moisés para que el pueblo se prepare para encontrarse con él. Éxodo 19:10 dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Verso 13: cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Pero les faltó fe. Deuteronomio 5:5 dice: yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, escribe Moisés, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Y Deuteronomio 5:27 dice: acércate tú y oye las palabras, las cosas que dijere Jehová a nosotros, y tú nos dirás todo lo que Jehová vuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. El pueblo de Israel perdió la oportunidad de tener una comunión con Dios mismo, de ver la gloria de Dios, por lo que eligen a Moisés como representante entre Dios y el pueblo de Israel. La segunda invitación, nosotros ahora tenemos la segunda invitación. Esta invitación es personal, ya no es como la primera invitación. La primera invitación fue para un pueblo entero, pero ahora la invitación es individual, personal. Una invitación para acercarnos al monte Sión, la morada de Dios, la Jerusalén celestial. Dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi hermano, esa es la invitación que Dios nos hace hoy. Esa es la invitación que Dios te hace hoy. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Tendremos una respuesta afirmativa, decir: sí, Señor, me voy a preparar para estar cerca de ti? ¿Aceptaremos esta invitación? El día martes, el título es La necesidad de un velo. El velo era una protección para el sumo sacerdote mientras oficiaba los ritos diarios. El sacerdote ingresaba al lugar santo y el velo lo protegía. El velo era una forma de separar lo santo de lo común.
Solo una vez al año Dios permitía que el sumo sacerdote ingresara detrás del velo, es decir, al lugar santísimo. Y era en el día de la expiación. Levítico 10:1 dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El velo, por lo tanto, era una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Cada día el sumo sacerdote podía ingresar al lugar santo. Una vez al año ingresaba al lugar santísimo, y el velo hacía la división entre esas dos habitaciones. El velo al cual se hace, por lo tanto, se hace referencia, es el velo interior. Este velo separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Es el velo que se rasgó de arriba abajo, indicando que Dios lo rasgó. Y con ese acto se logró dos cosas. Primero, terminaban todos los ritos y sacrificios en el santuario terminaron. Jesús, el verdadero Cordero, había dado su vida. Cristo, al morir en la cruz, el velo se rasgó de arriba abajo, lo que nos revela que nosotros ahora tenemos libertad de ingresar al lugar santísimo por los méritos de Cristo Jesús. En segundo lugar, Jesús abrió el camino hacia la presencia del Padre. Pero antes de entrar, debemos confesar y pedir perdón de todos nuestros pecados. Nuestro sumo sacerdote está presto a declararnos justos y aptos para ver al Padre. El velo de la carne de Cristo, el cual hace referencia al apóstol Pablo, encontramos en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El velo fue un divisor, una separación de la presencia de Dios. Así el pecado trajo una consecuencia, la separación entre Dios y el hombre. Este velo debía romperse. El velo se rasgó de arriba a abajo, lo que expresa que Dios tomó la iniciativa para que exista una comunión perfecta entre Dios y la humanidad, como al principio en el jardín del Edén. El día miércoles el título es El camino nuevo y vivo a través del velo. Y queremos leer Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En el verso 19 tenemos acceso. Por el verso 19 entendemos que tenemos acceso al trono de la gracia. El sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo
con temor, con miedo. Podía morir si el pueblo no había confesado sus pecados. Pero nosotros podemos ingresar al lugar santísimo con plena certidumbre si hemos confesado nuestros pecados. Cristo Jesús es fiel y justo para perdonarnos, y seremos lavados y purificados y seremos aptos para estar frente a Dios el Padre. A través del velo, como dice en el versículo 20, este velo separaba de la comunión entre Dios el Padre. El apóstol Pablo hace una comparación entre velo y el cuerpo de Jesús, cuerpo que fue rasgado, maltratado, el camino nuevo y vivo. A pesar que Jesús dio su vida hace más de 2000 años, su sacrificio es siempre nuevo y está disponible para todos. Su perdón y gracia son nuevos cada día. La misericordia de Jehová nuevas son cada mañana, dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Es un nuevo camino. Durante el antiguo pacto, el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo por la sangre de animales muertos. Pero con el nuevo pacto, todos tenemos acceso al trono de la gracia por el verdadero Cordero que fue inmolado y que vive, que resucitó, que está en los cielos, que está en el lugar santísimo. Es nuestro sumo sacerdote y que pronto vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. El día jueves el título es Ellos verán su rostro. Éxodo 19:10, una vez más leemos: Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Dios deseaba tener una unidad más cercana con su pueblo. Dios quería que su pueblo viera su rostro, su gloria. Por ello dio a Moisés las instrucciones de cómo debía de prepararse para este encuentro y no morir. Éxodo 19:16 dice: Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonidos de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El pueblo tuvo miedo, le faltó fe y pidieron a Moisés que sea el intermediario ante Dios. Deuteronomio 5:5 dice: Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subiste al monte. El pueblo de Israel perdió la oportunidad de responder con amor, con reverencia y adoración ante la manifestación de la santidad de Dios en el monte Sinaí. Ahora, nosotros que alcanzamos los postreros días, nosotros tenemos la oportunidad de ver la gloria de Dios, el rostro de Dios. Hebreos 12:22 dice: Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Muy pronto, nosotros, tú y yo, hermano, peregrinaremos hasta el trono de Dios el Padre,
llegaremos a Sión, la Jerusalén celestial, a través de nuestro representante y gran y sumo sacerdote Cristo Jesús. Su resurrección y el ser reconocido como nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial es nuestra segura y firme ancla del alma. Hebreos 6:19. Por ello, las promesas de Dios serán cumplidas, porque Jesús es el que garantiza las promesas. El Señor Jesús garantiza que las promesas de Dios el Padre se cumplirán. Todos llegaremos a Sión, la Jerusalén celestial, y veremos el rostro de nuestro Padre. La ascensión de Jesús cumplió la tipología de las dos primeras peregrinaciones anuales de Israel, la Pascua y el Pentecostés. Según Hebreos y el libro de Apocalipsis, la última peregrinación, la fiesta de los tabernáculos, aún no se ha cumplido. La celebraremos con Jesús cuando estemos en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, en la patria celestial. Juan 14, verso 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mi querido hermano, esa es la promesa. El Señor Jesús nos está prometiendo que tendremos un lugar allá en la Jerusalén celestial. ¿Quisieras aceptar esa invitación? ¿Estás listo para aceptar aquella invitación? ¿Estás listo para aquel viaje, aquella peregrinación a la Jerusalén celestial? ¿Quieres prepararte? Quisiéramos prepararnos todos juntos para aquel momento glorioso de ver la gloria de nuestro Padre, de Dios Padre Celestial. Mi querido hermano, qué lección tan preciosa, qué lección tan hermosa, que nos llena de esperanza y seguridad en este mundo inseguro. Estas lecciones nos dan esperanza, paz y seguridad en nuestra alma. Que Dios te bendiga. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Tu amigo y servidor Joel se despide hasta otra oportunidad. Bendiciones.